Buenas noches, bienvenidos. Soy David Páramo y esto es En Firme. Mire, hay que procesar un fenómeno raro pero interesante que se está dando a raíz de las elecciones. Durante muchísimos años en este país había grupos que se hacían llamar a sí mismos los sin voz, los que no tenían acceso a hablar, los que no tenían acceso a tener una representación, que se hacían llamar a sí mismos los olvidados, los ignorados, los excluidos, todo ese concepto de minoría que no era parte de la sociedad, todo ese concepto de nosotros no nos están consultando. Después de las elecciones, ¿qué se vio? Se vio que esas minorías hablaron fuerte y claro. Puede usted perderse en la negación, puede usted perderse en el absurdo, puede usted elegir el ridículo. Ya vio esos que hacen cuentas que dicen, a ver, somos 127 millones de habitantes, votan 89 millones de habitantes, por López Obrador votaron 30, entonces el 20% de la población, no, ganó las elecciones, punto, se acabó. Así como era absurdo cuando decían, Peña no es mi presidente, será absurdo decir López Obrador no es mi presidente. Ganó las elecciones con las reglas que tenemos. ¿Que deberíamos tener segunda vuelta? Sí. ¿Que deberíamos ser distintos? Sí, muchas cosas, pero en el mundo real, en el mundo actual, en el mundo de hoy, ese es nuestro proceso electoral. ¿Que puede gustarnos o no? Bueno, está bien. Ganen una elección, sean mayoría en el Congreso y voten. Porque así se cambian las cosas. Digo, porque la otra alternativa es agarrar un fusil y hacer una guerra. Que eso tampoco arregla las cosas, solo las descompone más y lo hace más grave. Entonces, estos grupos que se sentían fuera del país, que se sentían fuera de la realidad, que se sentían excluidos, hoy tienen que darse cuenta y deberían estar muy contentos porque hoy son la voz dominante. Son, como diría alguien muy querido por mí, los que parten el queso. Son los que deciden, los que mandan, los que están arriba. Son los que tienen el poder. Con la forma en la que se dio las elecciones, permitiría a Morena cambiar con gran facilidad la Constitución. Casi podrían hacer una Constitución nueva si les diera la gana. Entonces no puede hablarse de los excluidos, los olvidados, los ignorados, los callados por la oligarquía. Ese chip, ya, rómpanlo y tírenlo a la basura. Sin embargo, eso plantea un reto para estos grupos. Yo lo dividiría básicamente en tres categorías distintas. Uno, los que han sido profesionales de la queja y de la protesta. Gente que ha vivido de oponerse al gobierno y que le ha sido un buen negocio. Que ya saben, eso, yo cierro la carretera, tú me das una lana, yo me quito, luego regreso. Y ahí va, oye, pues hay que arreglar tal problema. Pues dame ahí unos contratitos, contrata a mi gente. Y eso empieza desde niveles muy básicos en el municipio, a niveles estatales y a niveles federales. ¿Qué van a hacer los que han lucrado de la protesta? Se van a tener que buscar un cambio de patrones. O se van a retirar de ese negocio. Del negocio de protestarse, de quejarse, de la inconformidad, de llevar la bandera contraria. No es casual que tipos totalmente absurdos, totalmente ridículos como Gerardo Fernández Noroña ya estén criticando al gobierno y a los no verdaderamente revolucionarios. El chiste se cuenta solo cuando bebe agua Perrier, ¿no? Que habla de los revolucionarios, de las verdaderas causas sociales mientras bebe agua Perrier. Dice, el chiste se cuenta solo. Y el payaso se hace público. Es un payaso chistoso por lo demás. Y los que honestamente han creído que iban a cambiar radicalmente las cosas,
Esos que creían honestamente, no tan honestamente, que, por ejemplo, que se iba a acabar de golpe la corrupción, podrán decir, no, todavía no llega López Obrador a gobernar. Pero pues ahí están las declaraciones de que Enrique Peña Nieto no le hizo nada. Y de que se portó bien con él. Ahí están las imágenes en Palacio Nacional. Y todos aquellos que dicen, no, es que va a haber un cambio radical en materia económica. ¿Se acuerdan aquel meme? Tú seguramente lo recuerdas bien, tocayo. De antes de decidir tu voto, antes de ir a votar, carga gasolina. Pues ya se enteraron que vamos a volver a los gasolinazos originales. El gasolinazo original, la madre de los gasolinazos, fue cuando el gobierno de Felipe Calderón dijo, oigan, ya ahora vamos a fijar el precio de la gasolina y le vamos a meter el efecto inflacionario para descargar las finanzas públicas. Eso es lo que van a hacer ahora. Volver a ese mismo esquema, al esquema de la madre de todos los gasolinazos. Volver a ese tiempo, a ese hermoso momento en el cual fue el original gasolinazo. Después se dieron cuenta que era mejor distribuirlo en 12 meses, ponerlo como a 12 meses sin intereses. Y después se optó por un esquema que desde mi punto de vista es el correcto y seguirá siendo el correcto. ¿Qué dirán aquellos que decían, no, es que va a cambiar totalmente el manejo presupuestal, el manejo de la economía? Cuando escuchan al subsecretario de Hacienda, Gerardo Esquivel, un hombre particularmente crítico al gobierno, decir que van a hacer el presupuesto base cero. ¿Se acuerda de la discusión del presupuesto base cero? Que es correcta, total y absolutamente correcta. El presupuesto base cero significa agarrar, a ver, ¿en qué gastamos? En esto. Vamos a evaluar la eficiencia de todo ese gasto. Vamos a evaluar todos los programas, todos los rubros, todos los canales. El gobierno de Peña no pudo hacerlo, porque de repente se dieron cuenta de que había muchas cosas que ya están atadas, que ya están amarradas y que no podían caminar. A mí me gustaría muchísimo que realmente se hiciera un presupuesto base cero, especialmente de los programas sociales que, como lo ha determinado una y otra vez el Consejo Coordinador Empresarial, tienen duplicidades, ineficiencias, hay muchos programas repetidos y todos tienen presupuesto. Ojalá se hiciera un presupuesto base cero. ¿Se acuerda cuando decía, no, ahora sí, la reforma energética va a venir con todo? Pues no. Se está hablando de arreglar refinerías. Rocío Nale, quien sería la secretaria de Energía, dice que el arreglo de las refinerías podría llevar 7 meses. Vamos a suponer que sí, vamos a suponer que sea un poquito más de medio año. Eso no las va a cambiar ni va a cambiar radicalmente el precio de las gasolinas. ¿Y por qué no lo va a cambiar radicalmente? Porque básicamente el precio de los combustibles es el precio del petróleo. No cambia mucho si es importado o nacional. En el componente de precio no hay una gran variedad. Entonces se podrá detener el precio y tener el deslizamiento del tipo de cambio. Se dice también que hacia mitades del segundo sexenio ahora sí ya estarán las universidades. No hay manera de que todo el mundo pueda ir a la universidad. No la hay. Como tampoco la hay de que el programa dual para 2.3 millones de ninis comience a funcionar normalmente. No es cierto. Entonces ya se están dando cuenta que las cosas no van a cambiar tan para rápido. Y también se escucha de repente decir, bueno, la reforma educativa no la vamos a cancelar, le vamos a hacer ajustes. ¿Cómo van a manejar la depresión? ¿Cómo van a manejar el cambio de esta desilusión? ¿Cómo van a procesarlo? Excluyo, insisto, a los que son profesionales de la queja, que se van a buscar a los otros. Grupos que siempre han dicho que no a todo, de un día para otro van a aprender a decir que sí. Se la dejo de tarea, ¿Y ahora qué va a pasar por el otro lado con grupos que ya lo estamos viendo que está pasando? Con grupos que toda la vida han sabido adecuarse, que toda la vida han sabido negociar. ¿A qué me refiero? Ahí está las zonas económicas especiales diciendo, pues eso el programa de
el programa de López Obrador se parece mucho a lo que nosotros tenemos. Y ahí está la industria automotriz diciendo, oigan, lo que propone López Obrador se parece mucho a lo que nosotros queremos. Y ahí están sectores exportadores diciendo, sí, nosotros también queremos, como dice quien sería la secretaria de Economía, también queremos un tratado de libre comercio. Entonces se está adaptando y vemos cómo el ganador de las elecciones va con los empresarios, va con Camín, van con Canaco y se dan la mano, va con el Consejo Coordinador Empresarial y se abrazan y empiezan a buscar los puntos que los unen. Insisto, en un lado hay una oposición que siempre ha dicho que no a todo. Por el otro lado hay unos que se han sabido adaptar. La teoría de la evolución, y siempre es bueno recordársela a quien no la sabe, a quien no estudió bien la secundaria, dice que no sobrevive ni el más grande ni el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los cambios. Hasta hoy, al menos hasta hoy, yo veo a un candidato presidencial adaptándose, un ganador de las elecciones, adaptándose al cambio, adaptándose a una nueva realidad y a un nuevo entorno en el que se encuentra. Por otro lado, veo a la iniciativa privada, veo a las empresas, veo a la industria adaptándose a un nuevo gobierno. Porque hay algo que hay que tener claro. Poco más, poco menos. Cuando hay empresas en este país que tienen muchas décadas operando, han operado con gobiernos muy diferentes. Piense usted en las grandes empresas de este país. ¿Con cuántos gobiernos han operado? ¿Con cuántas formas de hacer negocio han operado? Y siempre han encontrado una u otra manera de adecuarse, siempre han encontrado uno u otro resquicio para estar donde deben estar. Unos que saben acomodarse, otros que no saben hacerlo. Van a cambiar de chip. ¿Cómo se va a procesar esta nueva realidad? Es difícil saberlo hoy. Tendremos que seguir avanzando y veremos con mucho mayor claridad después del 1 de diciembre. Sin embargo, y eso quiero dejarlo particularmente claro y particularmente cierto. Quienes han vivido de protestar, quienes han vivido de quejarse, van a tener que cambiar y cambiar muy rápido a convertirse en gobiernistas. Quienes han encontrado la manera de llevarse con el gobierno no se van a volver oposición. Son mucho más flexibles. Y no vaya siendo que haya muchos que terminen profundísimamente decepcionados. Lo voy a dejar con una frase que a lo mejor es aterradora, pero a lo mejor le voy a explicar de una gran manera de qué estoy hablando. ¿Conoce aquella que más empobrece el pobre cuando enriquece que el rico cuando empobrece? Esa es mi palabra y es en firme.